Hola y bienvenidos a El Camino Podcast por... TMT Barcelona. Esta temporada ha sido muy guay, ha sido un regalo muy grande poder compartir este espacio con cada uno de los chicos, o bueno, con algunos de los chicos de TMT Barcelona. Am, Sí, creo que ha estado una bomba. O sea, si de repente no has visto todos los episodios, te los recomiendo porque cada uno está sellado con la huella única de cada uno de los que han venido. Es que no quiero decir invitados porque este podcast es de todos, sino como con cada uno de los participantes, miembros, miembros de este podcasters, podcast. Para no ser oradores. cada uno, la verdad, sí tiene un tema muy específico que cada uno propuso. Hay algo que a mí me gusta mucho y es como a lo largo de esta serie o de este momento del podcast o de esta temporada, no sé cómo decirlo, podemos evidenciar la diversidad que hay dentro de la iglesia Sí, de acuerdo. y la manera en la cual Dios es un Dios que es relevante para todos. O sea, no solo para una clase de persona o para un temperamento o para personas que se dedican a una cosa o a otra. O para una etapa de la vida. Hemos tenido aquí administrativos, enfermeros, Artistas. artistas, estudiantes, gente seria, gente súper extrovertida. am, y es muy guay eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Y el día de hoy estamos los dos Ujú, porque queremos hablar de algo que quizás hemos vivido y hemos em, experimentado, atravesado ujú. en el ejercicio de vivir el ministerio, el Sí, ejercicio de vivir el llamado de Jesús. sí. Pero antes de entrar en materia, Ajá. como siempre hago una pregunta Ay, a no. quemar ropa. ¿Estás lista? A ver. ¿Estás lista o no estás lista? Sí, me toca. ¿Te toca estar lista? Sí, hoy no tengo la oportunidad de salvarme de que haya otro, un Ya, tercero aquí que ¿a vaya quién a le botas el agua comprometer. sucia? Ve pensando cómo es que nos despedimos porque te va a tocar a ti despedirte. Ya, cero presión. Am, la pregunta es la siguiente. Si tuvieras que, no que escoger, sino si tuvieras que ser un plato de comida, ¿cuál serías y por qué? Mm, Buen madre. Oh, jolines. Siento que depende de la temporada del año. Siento que no siempre como lo mismo, pero Pero no es escoger un plato, sino tú ser. O sea, un plato de comida en el cual uno ve ese plato de comida y dice, no, esto es Sofía. oh, no sé. Eh, bueno, definitivamente creo que sería un plato de comida que tuviera muchas cosas en pequeñas porciones Ajá. y diferentes sabores, como salado, dulce, crunchy, fresco, si hay algo caliente me gusta y que tenga muchos colores. Ok. Eso suena como una ensalada, ¿no? Pero no sé, pero no Sí, yo necesariamente. pienso en una ensalada cuando, o sea, si tuviera que pensar en un plato, creo que tendrías tomate cherry Sí, y yo no sé por qué pienso que tienes vinagre balsámico. no, Sí. no Yo, soy muy fan del vinagre balsámico, pero... si yo tuviera que responder a la pregunta que nadie me ha hecho, pero yo me hago a mí mismo, No, espera, yo te la hago a para ver, que suene más. Bueno. Y tú, lindo, si tú fueras un plato de comida... Ay, perdón, siento que se me mueve. Si fueras un plato de comida, ¿cuál serías? yo estaba pensando que yo creo que yo sería un plato de patatas fritas con mucho queso cheddar, Y bacon. bacon. Te conozco. ¿Sí o no? Sí, mira que me ha gustado tu pregunta. Al inicio no lo había entendido. Muy bien. Entremos en materia. Tenemos un dilema con este podcast y es que no hemos logrado encontrar una manera, una palabra, una forma de cómo describirlo. Eh, Así que no sé si a lo largo de la conversación vamos a utilizar la manera en la que lo hemos venido conversando, Ajá. ¿sí? Y es que vamos a estar hablando sobre... Morir a uno mismo.
Te lo cambié en el aire. También lo podríamos definir como vivir una vida abnegada, pero hablando de una manera un poco más clara, más sencilla, es Coloquial. de qué manera podemos, o quizás Jesús tiene la expectativa de que muramos, no sé si está bien conjugado el verbo, muramos, Suena bonito. moramos, no, muramos a nosotros mismos. Creo que es algo muy difícil, Ujú, porque la sociedad constantemente nos está impulsando a todo lo contrario, ujú, ¿no? Eh, Vive tus sueños, el cielo es tu meta, y, que nada te detenga, y, ¿sabes? Y creo que Jesús nos hace una invitación a negarnos a nosotros mismos, ¿no? A como la autonegación en un mundo que está basado en la autorrealización. ujú. Sí. Cre- Dale. No, que estoy de acuerdo contigo y creo que es normal que ser discípulos de Jesús nos haga vivir vidas que constantemente sean incómodas. O sea, que todo el tiempo todo el tiempo te estés pensando en, si pudiera elegir otra cosa, lo haría. Si hubiera elegido otro momento, otra situación, otra persona, otra cosa, lo haría. Pero esto va por Jesús. O sea, esto es porque soy tu discípula y entonces te elijo. Em, Va a decir una frase de John Mark Comer de uno de sus libros, y es que él dice que la cruz no solo es un lugar en el que estuvo Jesús, sino un lugar en el que nos invita a estar a nosotros. Ujú, Y menciona pues el pasaje que conocemos, bueno, mejor lo leo por si tal vez alguien no lo ha escuchado, que dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Esto está en Marcos 8:34-35. A mí me llama la atención cuando leo este pasaje dos cosas. Una, que Jesús llama a la multitud y dice que además de llamar a la multitud, llama a sus discípulos. O sea, hay como dos tipos de público. ujú, Pero luego cuando él dirige el mensaje, él habla con respecto a un público específico, si alguien quiere ser mi discípulo. Entonces creo que de primera mano como que me cautiva pensar en que sí, siempre la respuesta al Evangelio va a estar dada tal vez a un grupo muy específico que esté dispuesto a hacer cierto tipo de cosas, que son los discípulos. El mensaje va a llegar a la multitud y van a haber muchos que van a poder ser oyentes, pero tal vez, no sé si practicantes o creyentes o convencidos van a ser muy pocos. Entonces sí, creo que a lo largo somos muy jóvenes, la verdad, pero creo que en este poco tiempo llevamos 10 años desde que nos hicimos novios, 5 cumplimos este año de matrimonio, en el que nos hemos tenido que negar a nosotros mismos en una etapa muy temprana en la que, ¿sabes? Cuando eres joven te quieres comer el mundo. ujú. O sea, Pero ya vamos para allá. ay, ¿por qué me estoy adelantando? Sí, Bueno, está bien. porque, em, porque decías algo que me gusta mucho, me llama mucho la atención y es la distinción que Jesús hace entre la multitud Y sus y sus discípulos. discípulos, entre ser un seguidor o ser un discípulo. Y es algo que me gustaría que le dedicáramos casi que todo un episodio eh, para más adelante, un capítulo más del podcast, hablar y ver la diferencia entre ser un discípulo o ser un seguidor. Pero de una u otra manera, algo que determina esto es el nivel de compromiso y asimismo de transformación. Un discípulo está mucho más comprometido, pero asimismo vive una transformación mucho más grande. Un seguidor quizás no está tan comprometido, pero se queda muy corto en la transformación. ¿Y por qué te paré antes de que Están vayamos? muy buenos esos dos conceptos, me gustan. ¿Por qué te paré antes de que vayamos como al caso personal o a nuestra vida real? Porque de una u otra manera, quizás cuando a veces hablamos de vivir una vida abnegada o en la introducción, pues como que estábamos hablando
que vivimos en un mundo de la autorrealización, de cómete el mundo, se puede, podemos llegar a ver esta situación como algo muy trágico, o sea, como un Jesús nos está llamando a que vivamos una vida desgraciada Sí, o una vida de perdedores. sí, me gusta O lo que una dices. vida en la cual no tenemos aspiraciones o no queremos lograr grandes cosas. Como Y hay que un tengo que concepto, conformarme con poco. exacto, hay un concepto del pastor David Espíndola que me encanta, me parece brutal. Él lo utiliza en el entorno de la lucha con la pornografía y la masturbación, pero creo que no solo se queda en ese aspecto. O sea, creo que es un concepto que es relevante en todo en la vida con Jesús. Y el concepto es, escoge tu difícil. ¿Cuál difícil vas a escoger? En el caso de la lucha de la pornografía y la masturbación, vas a escoger vivir o abrazar la pornografía y la masturbación y vivir lo difícil que es estar lejos de Jesús, o enfrentar lo difícil que es luchar contra la pornografía y la masturbación y disfrutar de estar cerca con Jesús. Como placeres temporales o Exacto. eternos. Pero mira que tiene todo que ver porque cuando hablamos de vidas abnegadas, creo que directamente hablamos de una lucha contra la carne, porque la abnegación es decirle no a mis deseos. Ujú. Y pues esto tiene que ver con nuestra carne. Carne no solo es sexualidad, carne es mi pereza, Mi orgullo, mi orgullo, mi impaciencia, sí, como que... pensar en mí. Ujú. am, y y definitivamente Jesús no nos hace una invitación a vivir mal, Sí, a llevar vidas desgraciadas. o a llevar vidas desgraciadas, o a llevar vidas de perdedores, sino es a poder entender en dónde está el tesoro realmente. Sí. A poder Y entender. luego más adelante, no, creo que luego más adelante vamos a compartir un pasaje en el que Pablo se encuentra con esta realidad. Ujú. Ya tú me dices en qué momento entramos a esto. Si quieres. ¿Sí? Sí. Ahora, bueno, em, Pablo, un personaje no solo bíblico, sino, bueno, que también histórico, porque la Biblia también habla de historia, llevaba una vida completamente distinta antes de conocer a Jesús, que estaba completamente arraigada pues a sus tradiciones, a sus privilegios. Bueno, cuando vamos a la Biblia en Gálatas, él está por allí. Ay, perdón, espérenme porque se me perdió y no quiero leerlo mal. En Filipenses, perdón, es en Filipenses. Bueno, está hablando como de que si hay alguien que más o menos pudiera dar motivos para confiar en sí mismo, para confiar en esfuerzos humanos, es él. Lo pueden encontrar en Filipenses 3, como entra el versículo 1 al 6. Ya luego dice, si yo pudiera echarle mano a todo esto, o sea, yo tengo méritos para hacer esto. Pero al final llegué a esta conclusión y dice lo siguiente, Filipenses 3:7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y es como cuando conoces a Cristo te das cuenta que a lo que tú le dabas valor realmente empezó a perderlo. De acuerdo. Te das cuenta que estabas con los ojos puestos en el lugar equivocado, que estabas yendo tal vez tras cosas en tu corazón que te estaban alimentando a ti mismo y esto generaba que una cosa insaciable que solo te autodestruye. Ujú. Y conoces a Jesús y dices, esto no lo cambio por nada. Y yo creo que como la situación radica en la diferencia entre vivir para, para satisfacer a un ídolo o vivir para satisfacer a un Dios. Me explico. Vivir para satisfacer a un ídolo nos vende, haz todo lo que esté a tu alcance para demostrarle al mundo el ídolo que eres a ti mismo, lo Ujú, valioso que tú eres para ti mismo. Haz todo lo que esté a tu alcance para que a través de tus propios medios puedas disfrutar o vivir una vida de satisfacción de tus propios deseos. ujú. Sí, tienes que demostrar, dijiste mucho esa palabra ahorita, demostrar. Mientras que vivir para un Dios
es entender que Para... mis deseos pueden morir para satisfacer a mi Dios. Ujú. Y yo creo que estamos muy, 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 muy acostumbrados y estamos, me pongo en primera fila, a pensar constantemente en nuestros deseos, en lo que yo quiero y qué voy a hacer para mejorar. Y yo creo que fácilmente este discurso o esta enseñanza que Jesús nos entrega, podríamos llegar a confundirla con conformismo Sí, o con ser una persona sin ambición o sin deseo de eh, esperar poco de nosotros. ser productivo o de crecer. ¿Cómo crees que puede estar de la mano? ¿Cómo crees que puede ir de la mano el concepto y el hecho de que Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme, muere a ti mismo, si quieres ser mi discípulo, muere a ti mismo, con que asimismo Dios nos ha creado con una capacidad creativa increíble, que nos ha dado talentos y que Él espera que pongamos los talentos a producir y todo esto? No entendí bien la pregunta. ¿Cómo crees que se concilian estos dos conceptos, ¿no? El de tomar tu cruz y seguirme, y por otro lado, em, estar enteramente dispuesto a poner los talentos al servicio de Dios, a desarrollarnos como persona, a no ser unos vagos buenos para nada. Sí, yo creo que es como que esto va de manera transversal en tu vida, no es como que una cosa quita la otra, sino que allí en el lugar donde Dios nos ha puesto, ahí es donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, en el sentido de tengo que respetar tu opinión, tengo que valorar el esfuerzo que tú has hecho, el trabajo que hace mi compañero, tengo que ser esforzado, ¿verdad? Al punto de que tal vez tenga que hacer mucho más mientras otro que está en un estado de ruptura, de fractura, no lo puede hacer, que tengo que levantar, que tal vez tengo que dar la milla extra, ¿no? Que este concepto que tenemos desde hace mucho tiempo, llevar la carga de otro, aligerar el peso de otro. Esto no te hace, no te quita la oportunidad de poder brillar con los dones y talentos que Dios te ha dado. Lo contrario, creo que hace que resplandezcas mucho más, que puedas brillar con la luz adecuada, que sea agradable ver tu luz y no lo contrario, que sea como cuando te encandelillan y es incómodo y como que, ¿sabes? Es como, cámbienlo, ¿sí? Sino lo O contrario. pongan algo para taparlo. Ajá, que ahorita con la iglesia estamos en Proyecto 66 estudiando el libro de Efesios y habla mucho del concepto de vivan como hijos de luz, vivan como hijos de luz. Y creo que es un poco eso, es una luz que es cálida, que abraza, que acompaña, que camina junto a ti, que es diferente. Ujú. Bueno, no sé si me he liado un poco como en la respuesta, pero lo que quería decir es que es tu carácter de manera transversal en todo lo que haces. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Y yo creo que al final estar dispuesto a morir a nosotros mismos habla o nos pone en una situación en la cual vamos a trabajar más de lo que trabajaríamos si no estamos dispuestos a morir a nosotros Ujú. mismos, ¿no? Y como estar dispuestos, sí, a dar una milla más que lo que haríamos por satisfacernos a nosotros mismos. Hay una frase acá que me encanta y es, hoy en día no podemos comprender una perspectiva de la buena vida que no incluya obtener lo que se nos antoja. Muchas veces creemos que vivir la buena vida es, es poder tener todo lo que quiero. Todo lo que deseo. Y, y Jesús nos habla de que vivir la buena vida es poder entender que no necesitamos todo lo que deseamos, Mm. ¿no? Y que muchas veces Que hay cosas que deseamos que de hecho no nos hacen bien. no nos hacen bien. De acuerdo. Un buen podcast tiene chisme. Yo sé que todos están, si han llegado hasta este momento del podcast, están diciendo, bueno, pero Manuel paró a Sofía hace
15 minutos Ya. y no la dejó seguir hablando de lo que ella iba a decir. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo esto de morir a nosotros mismos y se encarna o se encarna, no, eso suena muy raro, se ve práctico en nuestra vida, en tu vida, o cómo has vivido el hecho de morir a ti misma? Mm. No, cuando me paraste decía como que creo que en nuestra temprana edad, como de la juventud, Ujú. como que hemos aprendido a negarnos a muchas cosas que tal vez nos gustaría vivir por la etapa de vida tal vez en la que nos encontrábamos, porque simplemente hemos llegado a la conclusión a la que llegó Pablo. Y es que tal vez esto, por lo que estábamos persiguiendo, empezó a perder su brillo y encontramos el oro verdadero en otras cosas. Em, y pues parte creo que de esas primeras cosas, creo que fue la decisión de estar acá, en Barcelona y dejar en Colombia todo lo que de una u otra manera habíamos construido. Aunque pudiera ser mucho, pudiera ser muy poco, nosotros siempre como que hacemos, pensamos, intentamos pensar en grande y soñar en grande y es como que de la nada es como que tienes que soltar estos sueños para empezar abrazar otras cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que significó para nosotros estar ¿Qué acá? sueños tuvimos que soltar? ¿O tú qué ¿Qué sueños tuviste que sueños soltar? tuviste que... Pregunté Qué primero. chisme, ¿no? Eh, Y cuéntanos, porque estabas hablando que muy joven y que todo el cuento y que no sé qué, y, el contexto en el cual soltaste los sueños. Uy, voy a llorar. bueno, No, no es broma, fue un gallo, ¿vale? no sé si te refieres a lo que voy a contar, pero si no, al igual tú me guías y Ok. yo puedo contar con tranquilidad lo que tengas ahí en mente. No sé si lo primero de pronto esté enfocado como en el área profesional. Bueno, yo estudié mi carrera y toda mi carrera en mi mente estuvo, quiero trabajar para una compañía. Me encantan las grandes empresas como las multinacionales, como todo este rollo como de estar integrado como un pequeño engranaje entre algo muy grande que a veces ni siquiera entiendes muy bien cómo suma, pero que es muy chulo y los equipos de trabajo y todo esto me hacía mucha ilusión. Tuve el privilegio, para la gloria de Dios, de trabajar en una compañía así antes de venir acá, Así como. una multinacional, sí. Ujú. Em, y me gustaba mucho el trabajo que tenía, sentía que profesionalmente estaba viviendo lo que de una u otra manera siempre había soñado, me encantaba mi trabajo, mi jefe era lo máximo, el equipo de trabajo con el que estaba también, sentía que tenía mucho por aprender, me sentía como una completa ignorante en muchas cosas, pero tenía lo que te decía al inicio, como mucha sed de, pues, esto es la juventud, me quiero cambiar el mundo, o sea, lo máximo, genial vivir estas cosas. Em, y bueno, y ahí es cuando pues nos hacen la invitación de mudarnos aquí a Barcelona y demás. Y yo dije, pues sí. Y luego ya me di cuenta de que, pues sí, implicó pues que tuvimos un tiempo con el Señor en el que no había entendido realmente lo que significaba. Estuvimos desayunando, orando, hasta que tomamos la decisión de venirnos y no queríamos venirnos sin saber de manera personal, pues que Dios nos quería aquí, porque era una decisión muy difícil. Em, Y haber muerto a ese sueño, haber renunciado al sueño de trabajar para esa empresa y haber tomado la decisión de decir renuncio a qué otros sueños más allá del lugar de trabajo, sueños, comodidades, deseos, crees que tuviste que morir a partir de tomar la decisión de renuncio a Lenovo y me voy a Barcelona a trabajar en la iglesia? mm, bueno, no sé, creo que cuando estás en empresas como esas, o al menos yo tenía, creo que soy como muy conservadora comparado con Conjunto, yo sí quería quedarme tal vez ahí de por vida y como avanzar y crecer y conocer cómo funcionaba todo y tal vez esto de una u otra manera te daba una capacidad.
tanto intelectual, de liderazgo o de conocimiento económico que te abre puertas a, pues, a otras oportunidades, ¿no? Cosas como, yo qué sé, pensar en comprarte una casa, en acceder a estudios, en hacer otras cosas Ujú. que de una u otra manera, pues renuncias. O sea, como que la palabra, digamos, la que sí es renuncias, te niegas como a esto. Yo creo que esta no es la historia de todo el mundo y es que yo no me sentía muy segura de contar esto porque no quiero hacerle daño como a la gente con mi historia, porque específicamente y o sea, la conclusión es que pues es como dejar un trabajo del mundo para trabajar en cosas de la iglesia y el punto es que, y los que están en Ibli, saben que siempre les repito que todos trabajamos de tiempo completo para el Señor. Entonces, como que no quisiera hacer daño con eso y hago esa pequeña aclaración, que no es como que se trate de un trabajo en el mundo secular, lo que Sí, sea. como está mal trabajar en Sí, una empresa. es porque no fue mi caso completamente específico, ¿no? Pues esto, pues obviamente me llevó a renunciar a, pues un poco, pues como la verdad fue como para mí, la conclusión fue, decidí soltar los sueños que yo tenía para mi vida para abrazar los sueños que Dios tenía para mi vida Ujú. al estar en este lugar y darme cuenta que los sueños de Dios para mi vida también eran una buena opción para mí y que tener como ese duelo de una u otra manera de saber que, bueno, tal vez esta es nuestra temporada de la vida, pero nosotros no sabemos si toda la vida vamos a seguir haciendo esto, ¿no? Y tal vez qué tal que en una siguiente temporada no estemos haciendo esto, pero para esta temporada de mi vida tengo la convicción de que es el lugar donde el Señor quiere que esté dando fruto y que vivir es ese sueño de Él para mí me ha permitido dar fruto Ujú. de una manera distinta a la que tal vez yo tenía De acuerdo, pensada antes. de acuerdo. Y yo creo que hay muchas formas o muchos escenarios totalmente diferentes de acerca de morir a uno mismo, ¿no? Y bueno, está este ejemplo que estábamos hablando, pero creo que también muchas veces morir a uno mismo se trata de estar dispuesto a tener una conversación que quizás uno escogería no tener, ni siquiera porque sea una conversación difícil de tener, sino me da pereza hablar con esta persona, o no quiero ayudarle a mis vecinos, o, Tengo pereza, o me da pereza, no sé, servir en la iglesia, o uf, qué palo tener que liderar un grupo pequeño. cuidar de otros. Y definitivamente yo creo que cuando nos vemos en el escenario de poner nuestra comodidad por delante del servir a otros, que es servir a Dios, estamos diciéndole no a Jesús. Estamos diciéndole, Jesús, prefiero ser uno más de la multitud y no ser un discípulo tuyo, ¿no? Y creo que es algo muy difícil. Y, y, y cierro esta idea con, con esta frase que me gusta mucho y es em, el costo del discipulado y el costo del no discipulado. Nos costará seguir a Jesús, pero nos costará aún más no seguirlo. ¿Sabes de dónde viene? De El costo de discipulado de John Bon, No, ¿no? Esa Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Ps, a ver, acá estamos hablando Es tremendo con autorazo. teólogos. Am, definitivamente, ¿no? Creo que tomar la decisión de decir, me niego a mí mismo y niego el tiempo con mi familia, niego mi tiempo de descanso, me niego a mi tiempo o incluso a mi presupuesto de invertirlo en comerme el helado yo solo y me compro un helado más barato, pero lo comparto con otro. Am, cada vez que no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, le estamos diciendo a Jesús, yo me quedo acá en la multitud más cómodo. Sí, me prefiero a mí mismo. Cuando crecemos físicamente, nuestro cuerpo pues sufre cambios, ¿no? Y entonces nuestros huesos se hacen más grandes y nos duele el cuerpo. ¿Tú sí viviste eso? Yo sí viví eso, se los prometo. A mí, yo tuve dolor de huesos.
Manu todavía tiene dolor de hueso. De hecho, me está doliendo el brazo derecho en este momento, no sé si es por eso. El punto al que quería llegar es que ser discípulos de Jesús es entender que constantemente vivimos incomodándonos, vivimos incómodos. Ujú, Pero esto es crecimiento, ujú, crecimiento en nuestra fe, crecimiento en convertirnos en personas más amorosas, crecimiento en saber que la vida no se trata y no gira en torno a nosotros, crecimiento que hay más dicha en dar que en recibir, crecimiento en abrazar oportunidades que el Señor nos da para poder mostrar su amor, para poder servir. Y aunque es incómodo y es doloroso, es crecimiento ujú. y tener esta sensación de incomodidad constante en nuestra vida como discípulos de Jesús es normal. Pensar que todo el rato es como otra vez, uf, otra vez, Ujú. otra vez. Pero volver a la perspectiva adecuada, no, a la perspectiva adecuada, no como otra vez y actitud de queja y amargura y no. O sea, de hecho, cuando la Biblia dice que seamos generosos, dice, decídanlo en el corazón y, y sin queja, como al vecino, Ujú. dice. Entonces, pues es un poco eso. Y al final yo pensaba en en esta expresión que se suele decir mucho, como de que nadie está dispuesto o no puede recibir algo cuando tiene las manos llenas, ¿no? Que Ujú. necesitas soltar para recibir. Y yo creo que algo de lo que he aprendido con parte de esta pequeña parte de nuestra vida que ha implicado despojo, abnegación y demás, es lo que dice Marcos, cuando dice, os aseguro, Marcos 10:29, os aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones y en la edad venidera la vida eterna. Y a lo que voy con esto no es como al concepto físico como tal, sino el pensar de que pues también implicó el negarnos a compartir cosas con familia, amigos, sueños, cosas que teníamos allá, pero Dios también nos ha regalado acá. Ujú. Familia, hay personas acá en la iglesia que las veo y digo, es como si fuera mi tía, es como si fuera mi abuela, es como si fuera la hermana, o sea, hay amigos para nosotros que son como hermanos. O sea, creo que todo esto ha sido como soltar y entender que cuando te niegas, estás dispuesto a recibir mucho más de lo que tal vez te estás imaginando. Y no es negarnos para pasarla mal, que no es negarnos para vivir vidas desgraciadas, que no es negarnos porque la cruz es un lugar que compartimos con Jesús. Y es un acto de fe, es un acto de fe muy grande decir, estoy dispuesto a, aunque no lo veo y no es lógico, y a soltar, sabiendo que Dios cuida de mí y que Dios tiene algo más grande para mi vida. Ujú. Yo creo que la invitación, no sé si tengas algo más por apuntar, pero yo creo que la invitación es a que podamos entender el valor que tiene y estar dispuestos a morir a nuestra comodidad, estar dispuestos a renunciar a, a lo que quizás escogeríamos y que es válido, o sea, pues al final, pues también es válido escogerlo, pero renunciar a eso nos va a permitir hacernos llamar discípulos de Jesús. Sí, te retamos a vivir vidas incómodas, a que te dejes sorprender por la incomodidad, porque trae mucho crecimiento, como los huesos del cuerpo. Bueno, gracias por llegar hasta aquí en este episodio más de El Camino Podcast. Nos encantaría que pudieras compartir este episodio con alguien más, alguien que sientas que esté viviendo una vida muy cómoda, mándaselo. Am, y bueno, te invitamos también a que te suscribas, a que puedas comentar en este video lo que tú opinas de lo que hemos hablado, y a que también nos puedas ayudar a hacer que este proyecto siga creciendo para bendecir a muchas otras personas. ¿Preparada? Sí, y como siempre decimos, Nos vemos en el camino. Dios los bendiga.